Jo sóc exactament com abans. La meva essència no canvia. Només canvien les meves capacitats, visions, activitats, valors. Des de l'ictus puc arribar millor a l'essència, amb més facilitat. El temps i la calma interna són imprescindibles per percebre-la. Avui parlarem amb una persona que totes dues, des de fa molts anys, la vida ens ha anat organitzant trobades puntuals, altament enriquidores, abans relacionades amb la música, la professió de la meva vida anterior, ara relacionades amb la vida. És una ànima pura. També té una malaltia crònica, en el seu cas degenerativa. I tant ella com jo hem hagut d'aprendre a viure amb un cos diferent del que teníem abans. Però jo més aviat vaig a recuperar i ella clarament va a perdre. És sàvia, cada vegada més. Fa musicoteràpia amb ànimes tocades. I el fet que ella també ho sigui li permet i li facilita arribar al fons de cada essència. I busca la comunicació profunda, la que va més enllà del que veiem a simple vista. La seva capacitat d'acceptació de la vida, de la realitat real de la seva vida de cada dia, li permet viure en equilibri. Tot i que el dia que ens vam trobar per preparar aquest podcast em va presentar orgullosa el tricicle que s'acaba de comprar, perquè diu que cada vegada té més problemes l'equilibri. Soy Catherine Clancy, tengo 62 años. Nací en Gran Bretaña, en el sur de Londres. Ahora vivo en Barcelona, vivo con mi marido Miguel Ángel y dos de mis 3 hijos. Trabajo como musicoterapeuta aquí en Barcelona. Trabajo con personas con discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas, intelectuales. He escogido el Auditorio de Barcelona para hacer el podcast porque es el sitio donde nació el proyecto de que estoy más orgullosa, que es el proyecto Un Matí d'Orquestra. Vivir en 2 minutos, han pasado muchas cosas. De joven era música, pero a los 18 años decidí que no me gustaba nada el sonido de mi violín y un día cerré todo a la vez, todo de golpe. Fui a la universidad en Edimburgo a estudiar historia, me hice mucho deporte, salió la oportunidad de escribir y fotografiar para un libro en España. Cuando estaba escribiendo otro libro y trabajando para una universidad de Inglaterra, pues en todo ese estrés me enfermé y me diagnosticaron esclerosis múltiple. Con esto volví a plantear mi futura vida y busqué un tipo de empleo que podía acompañarse con una dificultad crónica que iba a tener. Y de aquí a ser musicoterapeuta, animé a tocar. Tengo la esclerosis múltiple como un diagnóstico desde hace casi 30 años. A eso me afecta a nivel físico. Doncs, Catherine, comencem parlant del teu tricicle. Per què l'has comprat, on l'has trobat, què et diu la gent i la família i per què és important per tu? Bueno, el tricicle es mi libertad. Estoy muy orgullosa de ir con el triciclo por Barcelona, por la costa y la importancia que tiene. Mira, hace muchos años
iba mucho en bici, iba por montaña. Me fui una vez de Barcelona a Londres en bici, hace años ya. Y esa sensación de libertad necesito para sentirme completa. Y como he ido perdiendo la capacidad de usar una pierna y he perdido mucho equilibrio, como bien has dicho, ya no puedo ir en bici porque la pierna no me lo permite. Y entonces diseñé una bici con 2 ruedas que podían bajar y darme equilibrio en el momento de parar. Lo diseñé en la cabeza y en papel, pero luego era complejo encontrar a alguien que lo podía hacer. Y entonces pensé, sentido común, vamos a buscar algo que ya tiene equilibrio, estabilidad, pero que tiene que poder entrar en un ascensor y ha de poder plegar. Y buscando encontré ese triciclo. No solo vuelo yo, sino que permito que otras personas también puedan imaginar volar cuando no tienen la capacidad de ir en bici. Entonces siento un poco como una linterna, una persona que también puede ser ejemplo a los demás. Has dit, al moment t'has d'adaptar. Aquesta paraula, les ànimes tocades, la tenim molt treballada, oi? L'adaptació. Sí, es una adaptación A la vida. aquí, en la mente, a la vida, ante las personas y ante el porvenir. Cuando me diagnosticaron en Inglaterra, estaba con mi familia allí y me decían, has de luchar. Y pensé, luchar contra mi propio cuerpo y contra mí misma no tiene sentido, esto ya tiene un final malo. Pues me hago amiga de la bestia y a ver por dónde salimos. Y entonces eso era, creo, la primera adaptación, que era, pienso en cómo soy ahora y cómo seré. Y el médico me dijo que no tengas hijos, o máximo 1. Búscate un piso sin escaleras y que no te engordes, porque tu marido tampoco es muy alto para llevarte. Y pensé, no me gusta mucho esto. A ver cómo puedo organizar las cosas mejor. Entonces pensé, busco un trabajo donde puedo estar cómoda en silla de ruedas, porque esto va a ser inminente. ¿Qué me gusta? Me gusta la música. Pues a ver si puedo compaginar las 2 cosas. Y aquí, al volver a Barcelona, por casualidad encontré una apertura de una nueva profesión, que es de formarme como musicoterapeuta, que es una cosa que pensé, puedo hacer en silla de ruedas, en un hospital o en un sitio que entiende de discapacidad y de enfermedad. Ya tengo 3 hijos, no 1. Sigo pudiendo subir escaleras, voy en triciclo, como hemos dicho, y trabajo como musicoterapeuta que utiliza todo lo que tengo para dar y trabajar con gusto. O sea que es una adaptación a medida, y según voy perdiendo capacidad física, voy buscando la fórmula para seguir como siempre. Fantàstic. És l'adaptació i l'acceptació. Tu tens un cos que va perdent cada vegada vas perdent. En canvi, el cervell està a tope. I llavors com es combina això, que el cervell va a tope i el cos no?
com s'accepta i es gestiona això? Mira, es cuestión de comodidad, creo. Donde me siento completamente sin dificultad, estoy súper bien. Si tengo que estar de pie, busco un mueble o algo que me da fuerza para no perder esa sensación de equilibrio o desequilibrio. Cuando estoy hablando con personas, no siento que tengo ninguna dificultad porque está anulada la parte que me causa esa dificultad. Si estoy en el mar nadando, soy como todos los demás, que no hay problema de equilibrio. Entonces busco siempre estar en una situación que la parte que no funciona no tiene que estar presente. Y si lo está, pues estructuro para que esté bien. Y de esa misma manera planifico mucho más que antes. Però tot això que estàs explicant ara, en el fons, és que tens una capacitat brutal d'escoltar-te a tu mateixa, que no sempre la tenim, oi? Suposo. Sí, suposo. Jo crec que sí. Pero hay dos cosas aquí. Uno, me escucho ahora más que antes. Sí. O sea, si mi cuerpo dice, para, no tengo opción. Si he llegado al límite del esfuerzo, por ejemplo, de caminar, que es ahora a 500 metros, he de parar, porque si no, me caeré. Por otro lado, hay una cosa muy bonita que ocurre, y eso es que las demás personas son muy amables. O sea Demasiado, a vegades, no? De vegades, sí. Sí, digues, perdona. De vegades, demasiado, porque anticipan mi dificultad y intentan que no llegue a agotarme o a llegar a ese momento de dificultad. Y a veces casi prohíben de que jo m'esforce per fer coses. El dia que ens vam trobar per preparar el podcast d'això, d'aquest tema, tu mateix em vas dir la part que tenim tocada és la referència present i constant a la nostra vida. Per nosaltres és una realitat acceptada i que la sabem gestionar a la nostra vida. I pels altres és tan present i constant que els costa actuar sense intervenir. I deia que no confien en la nostra autonomia i no ens poden veure més enllà d'aquesta part tocada. I és això, oi? Es això. Lo noto más con personas que me ven poco. Por ejemplo, mi familia en Inglaterra, que cuando me ven organizan todo pensando en mí y pensando en la dificultad. Y yo, por ejemplo, una anécdota, solo hace un par de semanas estuve en Inglaterra y necesitaba salir a caminar. Era primavera, había flores en todas partes y me apetecía. Y pensé, si digo que quiero ir a caminar, dirán, no, vamos en coche. Entonces me escapé, literalmente, me escapé sola y iba caminando. Caminé mucho, para mí mucho más que lo normal, para llegar a un sitio que hace muchos años pude llegar fácilmente. Y después de 2 horas de llegar allí,
me llamó mi hermana y dijo, Catherine, ¿dónde estás? Y yo, pues estoy aquí, he llegado aquí. Y dijo, no, ¿qué haces ahí? Vengo inmediatamente a buscarte. Y yo, no, estoy bien. Y tenía razón, no hubiera podido volver con comodidad porque era muy lejos y había agotado la capacidad física. Pero por otro lado, me hizo sonreír y darme cuenta de que sí, me había escapado de esta empatía cuidadosa que tenía ella, porque me quiere cuidar. Es precioso y a veces pone un límite donde la límite no es necesaria. Sents que tu ets un exemple de força, de valentia, d'acceptació, tot això? Que això ens ho diuen molt. Ens diu, ets un exemple de no sé què, de no sé què. Tu sents que ets un exemple? Solamente al triciclo. Pero no. No. Que pienso, sí, esto tienes razón, se oye mucho. Ens ho diuen molt, Es no? lo mismo, I no ho es sentim, lucha, això. es no sé qué, ay, qué valentía tienes. Y pienso, no, soy quien soy. És que nosaltres ens sentim normals, oi? És l'altra gent que ens veu diferent. Sí. Sí que hay que lidiar con la frustración, eso sí. Y esto lo hago más bien soñando. Pero valentía y lucha creo que es irrelevante. Hay otra gente que lucha Tothom más. lluita. Exacto, que somos iguales. Hem parlat del cos, que és la part que tens tocada, diguem, però què hi ha dintre del cos? Què és l'ànima o l'essència o què és l'ànima i com ens hi comuniquem amb l'ànima i quina importància té? O sigui, més enllà del cos, què som? La empenta, las ganas de hacer cosas. Y creo que es igual para todo el mundo, Asunción. Sí. Que aquí yo tengo dificultad pensando en ánimas tocadas, porque la luz lo tiene todo el mundo. El cuerpo es un mueble. Es un mueble con sus rayaduras y con sus cosas rotas, etc. Pero lo de dentro, creo que todo el mundo lo tiene igual. Es la esencia de cada uno, es la individualidad de cada uno. En mi caso, a través de la música, comunicamos, conversamos. El cuerpo y lo físico és lo de menos. Perquè quan arriba... Els humans som cos, cervell i ànima, i arriba un moment que se separen, no? El cos i el cervell moren i l'ànima què passa? Tu hi tens experiència, fa molt poc que se t'ha mort la teva mare. Parlem una miqueta de la mort? Sí. Com ho has viscut? Sí. Com estàs? Fue una experiencia interesante, muy emocional. Llegué a ver mi madre solo 3 minutos después de su último respiro. Y el aire estaba lleno de ella. Estaba, con un cuerpo como el mío ahora y una música muy, muy significativa en la radio, que es además extraordinario, porque la radio no era que alguien había puesto la música. Això era l'hospital. Eso en un espacio muy tranquilo,
en una habitación tranquila en una residencia. Residencia. Pero lo que me impactó era la presencia del ánima en el aire. Y que cuando se apagó, la música se apagó, se cambió a otra cosa, y de repente ya no estaba ella. Y era como ¡fua! Se había volado. Y la sensación dentro de la tristeza era de liberación y de liberación de ella. Y pensé, ¡buah! Ha logrado marcharse y con toda la dignidad. Y creo que el tema de la muerte, tengo mucho respeto y anticipo con gusto la muerte. En mi caso creo que me voy a caer y voy a dar con la cabeza en algún momento y se acabó. Y bueno, y no pasa nada, creo que hay que dejar las cosas en orden. Y como ella, que estuvo a tope hasta el final y luego ha volado. Y pienso que... Bueno, no et fa por la mort? Para nada, No. para nada. No. I penses que hi ha després? Què penses? Mira, creo que mi padre, que murió hace 8 años, aún le encuentro en la calle, en mi mente, de vez en cuando, Sí. parado, ahí está, no sé qué está diciendo, pero hay una presencia. En los sueños hay presencia y en memorias hay presencia. Creo que las personas están en su esencia cuando es el momento. Entonces me produce paz. Continuem l'entrevista. Veieu que hem canviat d'ambient perquè resulta que avui és dia 28 d'abril i hi ha hagut una apagada general a tota la península i ens hem quedat sense llum i hem esperat una estona i continuem en un lloc diferent. Doncs vinga, tornem-hi, Catherine. Al part final del llibre Ànimes tocades parlo de que la gent que ens hem tocat al fons durant molt temps per raons diferents de la vida arribem a entendre una manera diferent de què és la vida. I tu has treballat amb molta gent, amb moltes ànimes tocades, i treballes. Què aportem les ànimes tocades al món? Perquè a vegades sembla que hi som, però que no hi fem res, diguem, no? Hi ha per alguna gent, diguem. I llavors, per què servim les ànimes tocades? Creo que a nivel biológico tenemos una razón de ser, las ánimas tocadas. Somos personas imperfectas a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel de alguna forma, y esta imperfección es muy valioso. Pienso, por ejemplo, a nivel cultural, lo podemos ver y sentir. Me acuerdo hace unos años vi una obra de danza organizada por Jordi Cortés y su grupo de bailarines diversas que se llama Liant la Troca. Sí, els conec. Y les vi en el Institut de Teatre en Barcelona y me quedé muy impresionada por las sorpresas visuales, el movimiento, cosas que no esperaba que pasara, que pasaban, y todo porque los cuerpos eran diferentes o la manera de mover, si era ruedas o con una pierna en vez de dos, o alguna cosa iba o hizo que esa experiencia
fuera sorprendente. Y me di cuenta entonces de que la diversidad en la cultura, el hecho de no ser perfecto en un mundo que busca la perfección, tiene muchísimo valor. És una altra bellesa. Sí, Ay. pero es una otra, sí, pero también Preciosa. casi, para mí es casi más que la perfección, porque fascina y te hace plantear lo que estás viendo y lo que estás disfrutando. Bueno, te emociona de una forma, a mí, una forma distinta. Doncs s'han apagat més llums i ens hem tornat a canviar de lloc. Tu ets musicoterapeuta i treballes amb moltes persones, amb moltes realitats físiques i mentals diferents. Fas les sessions del matí d'orquestra de la pròpia cultura. Digue'ns breument què és la musicoteràpia i per què fas musicoteràpia amb ànimes tocades. Musicoterapia es el uso de la música para motivar o para ayudar a las personas a hacer cosas cotidianas. No es aprender música, no es necesariamente tocar música, pero es usar la música para motivar, para ayudar. Siempre tenemos en mente objetivos que no tienen nada que ver con la música cuando estamos trabajando. Pero Matira Orquestra, de que has hablado, no es un proyecto de musicoterapia, es un proyecto de música más bien comunitaria. Quiero decir que trabajamos con muchas personas que vienen a disfrutar de la música en directo, desde las orquestas, los ensayos de las orquestas, y esas personas también tocan instrumentos musicales, pero a través de la improvisación, para explorar un mundo cultural que no es su día a día. Y existe ese proyecto para esas personas que necesitan un espacio diferente, que un espacio juntos con el gran público. Y aquí ha sido interesante aprender que lo que es políticamente correcto, que es que todo el mundo pueda disfrutar de la misma cosa en el mismo espacio, he aprendido que hay muchas personas que están incómodos cuando están en el mundo con todos los demás. O sea que no es cuestión de aprender a tolerar por parte del gran público hacia las ánimas tocadas, sino de entender que hay muchas ánimas tocadas que necesitan un espacio diferente, que comprende sus necesidades. Que important això que dius. Molt bé. No es cuestión tampoco de empatía. Hay personas que necesitan estar menos tiempo de concentración, o personas que necesitan moverse más, o que necesitan hacer sonidos que entre el gran público en un espacio, por ejemplo, musical, no deben hacerlo. Y esto es estresante. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa música sea accesible a personas que no pueden llevar el mismo ritmo de comportamiento que el gran público? De eso sirve Matira Orquestra. I el fet de que tu siguis una ànima tocada, creus que quan estàs amb les altres pots arribar
d'una manera més directa o més profunda a la seva essència? No lo sé, Asunción, no lo sé. Creo que el hecho de tener diferentes sentidos en el cuerpo me hace entender otras personas que tienen sentidos raros, ¿no? Por ejemplo, ausencia de sentido en parte del cuerpo. También entiendo probablemente mejor la frustración de dificultad en comunicación, dificultad en la vista, dificultad en el movimiento. Pero luego pienso y veo en la calle que la empatía que tiene mucha gente hacia otra gente es parte del ser humano. Y lo que doy yo, también la gente me da a mí. Entonces, esa amabilidad, esta generosidad que yo doy a otras ánimas tocadas, pero mucha gente me da a mí. És una qualitat humana, creo. Catherine, moltes gràcies per aquesta estona, per haver-nos ens has regalat la teva saviesa profunda, la que normalment no expliquem, oi? I això és important que el món ho tingui. I ara si tens alguna cosa més per dir, i si no ens fas el regal que vulguis. Pues primer, moltes gràcies, Assumpció, per l'oportunitat de parlar amb tu, que és molt agradable i molt bonic reflexionar i pensar en aquestes coses, perquè no és mai penso en la part de mi que està tocat. O sigui que és interessant mirar com canvia la vida i com ha canviat la vida. I el meu regal és una música que és molt important per mi, per la meva família. És una música que fa 15 anys o 20 anys va sortir en CD i tota la meva família va regalar a tota la meva família. Havia 6 diferents còpies del CD en Navidades. Increïble. I és una música del Hilliard Ensemble i Jan Gabarek, que toca saxo. I el Hilliard Ensemble és un quarteto a capella que canta, hombres, y el saxo soprano flota encima. Y entonces es como tocar tierra, una música antigua, muy espiritual, y luego el saxo que crea su ánima por encima. Y para mí es una metáfora de vida, una metáfora de actitud, de estar tocando tierra, pero que podemos crear nuestra vida con nuestra actitud, con nuestras ganas y nuestra creatividad. Moltes gràcies, Catherine. Moltes gràcies a tothom per ser aquí i gaudiu d'aquest meravellós regal.